Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, buenas tardes. Qué bendición es volver a estar con ustedes. Tenía bastante tiempillo de no acompañarlos, pero bueno, ya hoy estoy otra vez con ustedes, que tanta falta hacen de venir, porque sabemos que vamos a dejar un mensaje que es el de Jesús, el de Cristo, el del dueño del mundo, y de verdad que es un placer servirle y pedirle al Señor en esta tarde que nos llene de su Divino Espíritu Santo para que cada uno de ustedes preparen ese corazón, echen fuera todo espíritu de temor y nos llenemos del Espíritu de Dios para que nos dé el entendimiento en nuestra mente para poder servirle al Señor de verdad, que nos dé un corazón santo, una manera de vivir diferente, que cambie nuestra manera de ser, que nos enseñe a enamorarnos del Dios Todopoderoso, porque he aprendido que hay que estarle pidiendo al Señor que nos dé ese amor para poderlo amar, para poderle servir. Bien, en las conversaciones que tenemos con nuestras compañeras, con nuestros seres queridos, uno generalmente hay dudas y entonces me puse a hacer esta charla para ustedes porque en realidad todos decimos que el diablo no existe y el Señor en su palabra nos enseña que sí existe. Y de verdad, la última señora se me enojó porque me dice, no, ¿por qué nos vamos a preocupar si Él no está, no existe? Y entonces dije yo, no, esto tenemos que hacer algo para que los hijos de Dios entiendan que tenemos un enemigo, que hasta nuestro Señor Jesucristo lo tuvo constantemente, porque lo más hermoso que Él crió fue al ser humano. Y ustedes saben que Él dijo que nos hacía imagen de Él. Y pues entonces tiene que haber alguien que tiene que estar en contra de lo más maravilloso, de lo más hermoso que el Señor hizo. En Génesis 3:1, del 1 al 24, la palabra nos dice que había una serpiente. Eso todos lo sabemos. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Aquí nos está el Señor diciendo cuál es nuestro enemigo, ¿verdad? Y el enemigo del mismo Jesús. Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman. Oiga, aquí está el no grande.
No coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Y así nos tienen ahorita diciéndonos que no existe, ¿verdad? No es cierto que morirán. No es cierto que hay pecado. Pueden hacer lo que quieran, nos dicen en estos tiempos. No es cierto que hay nada. Todo es perfecto, todo podemos hacerlo. Aunque el Señor en todos los momentos nos dice que hay pecados, que hay cosas que no debemos de hacer, pero sin embargo hay personas y el mundo en sí nos enseña de que todo es bueno. Pues el Señor dijo, todo me es bueno, porque todo lo que Él crea es perfecto. Pero también nos está diciendo aquí, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de Él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y se lo dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Bien, entonces la palabra nos dice, entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ahí fue donde se dieron cuenta que había pecado y que habían hecho algo malo contra Dios. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. Y aquí en la brisa, yo siempre les he contado que una vez estaba yo como muy angustiada, muy triste, por problemas que había en el matrimonio. Y bien, cuando yo venía caminando, se vino esa brisa tan rica, yo siempre se los cuento. Y el Señor me dijo, estos son mis abrazos y mis besos, porque la brisa es eso para mí. Y yo sé que para ustedes también, porque la brisa es vida, es el amor de Jesús. Dice la hora de la brisa de la tarde, el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios los viera, no los viera. Se escondieron, es decir, que estábamos haciendo algo muy malo. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha dicho ver que estabas desnudo? ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y lo he comido. Seguimos entendiendo que existe Satanás, ¿verdad que sí? Porque aquí en la palabra del Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo, pero siempre seguimos diciendo que no. Y esto yo se los traigo porque hace muchos años, cuando yo inicié mi camino en el Señor, pues a uno también le decían que no existe. Pero entonces cuando uno poco a poco va leyendo su palabra y se va enterando de que todo es verdad, lo que Dios dijo, eso es así. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Hará que haya enemistad entre ti y la mujer, entre la descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Perdón, me perdí. Su talón. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Maldiciones que de verdad hay que pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios y debemos de ser obedientes
a Dios, porque Él nos está diciendo lo bueno y lo malo. Y entonces aquí Él nos está diciendo que está Satanás como león rugiente buscándonos y buscándonos para hacernos daño. Sabemos también que lo que Dios dice en su palabra son cosas hermosas y advertencias, porque Él también nos dice que nos da la palabra para que nosotros entendamos. Bien. En Job 1:1 la palabra nos dice: había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos servidores y bueno, era un hombre famoso en ese lugar. Porque vamos a cortarlo porque es mucho, pero sí nos está advirtiendo también de que aquí está Satanás como león rugiente contra el Hijo de Dios. Bueno, vamos a seguir en el 4. Sus hijos se acostumbraban a celebrar banquetes por turno en casa de cada uno de ellos. Se invitaban también a sus 3 hermanas a comer y a beber. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Así hacía Job. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Yahvé dijo a Satán: ¿no te has fijado en mi servidor, Job? ¿No te has fijado? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno, honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. ¿Cuántas personas sabemos tratando de apartarnos del mal en estos momentos? Porque en aquel momento era Job, pero en este momento es uno de cualquiera de nosotros. Porque cuántas luchas hemos tenido que enfrentar en estos tiempos. Pues bien, tenemos que seguir creyéndole a Dios, porque solo Dios es el único que nos da su mano y nos saca de todas las tribulaciones. En el 10 dice: ¿no lo has rodeado de un cerco de protección a él y a su familia y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. O sea, si usted tiene todo, ¿cómo va a estar triste? No, tenía que estar muy contento. Pero bueno, ahí viene la mano del Satanás y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces dijo Yahvé a Satán: te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé, y un día los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Vino un mensajero y le dijo: bueno, aquí ustedes saben que cada uno fue llegando diciéndole que habían muerto los hijos, que había muerto el ganado, que solo quedaba el que llevaba el mensaje a Job. Bueno, y le dice entonces: solo escapé yo para anunciártelo. Aún no terminaba de hablar cuando entró un tercero. Los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaban sobre los camellos, se los llevaron. Dieron muerte a espada a los mozos y solo yo he escapado para anunciártelo. Y así sigue sucesivamente, llegando las malas noticias. Pero Job lo único que decía: Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Y vamos a leer aquí en el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, luego se cortó el pelo a rape, se tiró al suelo y echado en tierra empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado, que su nombre sea bendito. En todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato en contra de Dios. Sabemos que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que Dios, vine desnudo a la tierra, y lo que Dios me ha dado, Él puede hacer conmigo lo que quiera. Pero sabemos que Dios siempre nos va a proteger, nos va a cuidar. Y si vienen pruebas,
pues tenemos que tratar de enfrentarlas como debe de ser, creyéndole al Señor Dios Todopoderoso. Otro día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Yahvé, se presentó también con ellos Satán. Él siempre estaba dispuesto a llegar donde Dios a hacernos daño. Y dice entonces, Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Yahvé dijo a Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno, honrado, que teme a Dios. Se aparta del mal, aún así sigue firme en su perfección. Y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Respondió Satán, piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice en tu propia cara. Yahvé dijo, ahí lo tienes en tus manos, pero respeta la vida. Salió Satán de la presencia de Yahvé y hirió a Job con una llaga incurable desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse y fue a sentarse en medio de las cenizas. Entonces su esposa le dijo, ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuántas personas hay cuando te vengan con una enfermedad que te vienen y te dicen, quién sabe qué ha hecho tan malo esta persona para que tenga esta enfermedad? Y no, es que de verdad que tenemos que pasar ese sufrimiento quizás, porque el pecado tiene que llevar a la enfermedad, y la falta y las dudas en Jesús pues también nos enferma el corazón y el alma. Pero en el 10 dice, pero él le dijo, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos a Dios, de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos también lo malo? En todo esto no pecó Job con sus palabras. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que confiar en el Señor, tenemos que salir adelante creyéndole, porque en Isaías dice que de su mano vamos a caminar y vamos a recorrer. Entonces yo siempre que voy a salir le digo, Señor, dame tu mano, como dice en Isaías, porque yo voy detrás de ti y tú delante de mí, porque esa es la fe que tenemos que tener, que Él está constantemente en la enfermedad, en la tristeza, en la angustia. Bueno, ustedes saben que yo tenía días de no venir porque mi esposo murió, fue una prueba bastante fuerte, pero de verdad agarrados de la mano de Dios es una lección de vida porque con el amor de Cristo hay que pasar este dolor, este sufrimiento, y cuando uno ve a una persona tan mal, tan enfermita, pues uno más bien le da gracias al Señor. Y cuando la ve morir en tanta paz y con el amor de Cristo, porque Él, la verdad que fue muy valiente, yo digo que fue un hombre muy valiente, tuvo mucha paz, lo llevó todo con una paz y una calma, que bueno, lo impresionan a uno porque... Y de verdad que te dejan paz. Cuando él murió yo lo vi y yo le dije, tranquilo, yo voy a quedar bien, usted sabe que yo tengo hijos y que no me van a dejar pasar ninguna necesidad. Y así ha sido hasta el momento, todo ha pasado bien, pero claro, no les voy a decir que hace mucha falta, hay mucho dolor en el corazón y hay ratos siente uno que no puede salir adelante, pero inmediatamente está la palabra de Dios donde te dice que Él todo lo puede, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahí seguiremos adelante, seguiremos creyéndole al Señor. Pues bien, si nos ofende a nosotros el Satanás, imagínense que al Señor lo hizo primero, y vean ustedes, vamos a ir a Mateo 4, dice en Mateo 4, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Vea usted aquí, la palabra nos está advirtiendo también que aquí está Satanás constantemente tratando de hacerle daño al Hijo de Dios, y con más. Yo digo, bueno, si al Hijo de Dios, si a Jesús lo ofendió, si a Jesús lo siguió, lo trató de maltratar, imagínense con nosotros.
Si no tenemos y no estamos bien agarraditos de la mano de Dios, no podemos salir adelante. Por eso debemos de decirle al Señor siempre, alma mía, alaba al Señor. Yo constantemente le digo, Espíritu Santo, enseña que mi alma se enamore de ti, como dice en el Salmo 103, alma mía, alaba al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? Haz, alma mía, que se enamore del Señor. Así le digo yo, Señor, haz que mi alma se enamore de ti. Dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús, como era Dios, dijo, pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y les voy a contar algo también que a mí me sucedió. Yo una vez estaba orando, y porque uno hay veces en los matrimonios y en la vida de uno hay cosillas que hay escasez a veces y así. Entonces yo le estaba diciendo al Señor, pues nunca faltó el alimento, pero de ahí había veces que uno decía, pero ¿por qué tengo que estar pasando esta necesidad? Y uno siempre le recrimina a Dios, Dios, ¿por qué? Y entonces me dijo, si tú oras, hasta un vaso de agua se convierte en una cena. Y desde eso no me volví a quejar. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo lo mío. Y dice en el versículo 5, después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y le llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Según replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Y yo, qué atrevido más grande, ¿verdad? Ahora imagínense, si Él quiere hacer todo esto con Jesús, ¿qué no puede hacer con el ser humano? Es lo más hermoso, la criatura más bella que el Señor hizo, lo que más el Señor ama, y viene a ver cómo nos destruye. ¿Pero qué? El Señor nos está advirtiendo. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Qué le dijo? Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Tenemos la luz de Cristo, tenemos al Señor que siempre nos protege. Pero entonces, ¿qué? Aquí les pregunto, ¿existe Satanás? Claro que sí. Véalo bien que hasta el Señor vino a tentarlo, con más razón a los hijos de Dios. Pero también tenemos que saber que el Señor nos tiene advertencias de sanidad, nos tiene advertencias, nos dice lo que puede suceder, pero nosotros tenemos a Jesús que murió en la cruz para perdonarnos, para traernos, para que fuéramos felices de la mano de Él, porque esa es nuestra promesa, que Él siempre estará con nosotros. En la palabra dice, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo?
el que nos protege, el que nos cuida, el que nos da la sabiduría, el que nos enseña, el que nos hace seguir adelante en todos los problemas, el que nos da la confianza en que todo lo podemos en Cristo. Y en Mateo 7, del 1 al 8, la palabra nos dice: no juzguen a los demás, no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Porque así somos. Criticamos, ofendemos, pero no nos fijamos en nosotros mismos. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Ponernos en contras unos contra otros, porque así es como él trabaja. Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. Y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócritas. Saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Y aquí yo les di esta palabra porque dice que no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos. Y muchas personas, usted les habla de la palabra de Dios y lo que hacen es burlarse de ustedes. Y les habla de la palabra y dicen que no, que eso no está bien. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que no queremos creerle al Señor. Y dicen: pidan y se les darán. Esto es una promesa que el Señor nos dice: pidan y se les dará. Pidan. Dígale al Señor que necesita, dígale al Señor qué es lo que tiene su hijo, dígale al Señor que necesita que lo ayude en los estudios. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque en el que pide recibe y el que busca encuentra y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? Pidan, voy a volver a repetir el 8. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra y se abrirá la puerta al que llama. Qué bonito, ¿verdad? Cuando yo me inicié en el camino del Señor hace como 25 años, mi primera visión, la primera visión que yo tuve en mi vida fue tocando la puerta. Cuando Jesús toca la puerta, esos dibujos que hacen tan lindos. Y bien, al poco tiempo me regalaron un Jesús tocando la puerta y lo tengo a la orilla de mi cama, porque de verdad que es lindo sentir usted que el Señor te está buscando, que el Señor te está cuidando, que el Señor te necesita también para que yo le ponga atención. Vamos a ver las promesas del Señor, porque así como la palabra nos dice que existe Satanás, también Él nos dice que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros constantemente, que son las promesas, es lo que Dios me da, lo que me da la seguridad de que Dios está conmigo. Entonces tenemos que seguir, claro, hay que leer esas cosas porque nos están advirtiendo, pero también nos da la salida, porque de la mano de Dios todo lo podemos hacer. Y entonces en Josué la palabra le dice: yo estaré contigo. ¿Quién cree que Dios está con nosotros? Todos sabemos que Dios está con nosotros, aunque hay veces vienen dudas, porque también hay personas que se dedican a que nos dé dudas, porque se cuestionan mucho, porque empiezan a cuestionarse. Yo digo que eso es porque oyen la voz del diablo. Ahí es, en lugar de buscar la palabra, empiezan a poner oídos a cosas que no debemos de escuchar, porque si somos inteligentes sabemos que la palabra no nos está diciendo nada que sea mentira. Todo es dado por el Señor. En Josué 1 dice: después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi servidor, ha muerto. Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa la tierra que daré a los israelitas.
Como se lo dije a Moisés, les daré cualquier lugar que pise tu pie. Entonces, por fe, este versículo yo lo tomo para mí. Y cada uno de ustedes espero que lo tomen por ustedes. Dice, como se lo dije a Moisés, les daré cualquier lugar que pise tu pie. Entonces yo le digo al Señor, Señor, gracias, porque mi casa, tú me la diste. ¿Por qué? Porque fue un lugar donde Él le plació dármelo. Y yo se lo creo. Todo lo que pise en mis pies es bendito. Esto es desde ese desierto hasta el gran el río Éufrates. Todo el territorio desde los hititas al gran mar hacia el lado del sol poniente será tu tierra, será su tierra. Esas son promesas. Y entonces, ¿qué hacemos? Las tomamos. Mientras vivas nadie podrá resistirte, estaré contigo así como estuve con Moisés, no te olvidaré ni te abandonaré jamás, sé valiente y ten ánimo. Entonces, ¿qué te dice el Señor hoy? Sé valiente y ten ánimo, no eches para atrás. Constantemente tenemos que tener ese ánimo de decirle al Señor que lo necesitamos, tenemos que decirle gracias por la vida, gracias. Bueno, yo les contaba a ustedes que uno a veces no se da cuenta que la vida es tan valiosa, tan importante para uno, pero uno no lo ve así. Si no, un día estábamos diciendo, bueno, las cosas grandes y maravillosas en la oración que había hecho el Señor por nosotros. Me toca a mí hacer la oración y ustedes saben que no me había dado cuenta que había vuelto a nacer. Y en ese momento el Señor me hizo decirle gracias por la vida y ahí entendí que me había dado otra vez una oportunidad. Porque ustedes saben que en el inicio de la pandemia, yo les había contado, me dio un cáncer y bueno, lo pasé de la mano del Señor porque gracias al Señor conocemos de Dios y entonces podemos decirles que de verdad vamos agarrados de la mano del Señor. La palabra aquí nos dice, sé valiente y ten ánimo. Pues yo en ningún momento creí que me fuera a pasar nada malo. Veía la cara negra, porque era todo, era desde este ojo por la orilla de la boca, aquí me partieron y seguía por la oreja, aquí todavía tengo los puntos ahí, las cicatrices, y fue algo terrible, y después de un tiempo me tuvieron que hacer un injerto, y bueno, casi 2 años en la tristeza y la angustia, pero en ningún momento tuve miedo, en ningún momento. Yo digo, es que fue algo como que no era conmigo, pero eso es, ¿por qué? Porque hay fe. Le creemos al Señor. Sabemos que en la palabra nos dice, sé valiente y ten ánimo. Y cuando uno tiene y lee la palabra, entonces seguimos creyéndole al Señor. Y sabemos que todo está de la mano del Señor. Y vean ustedes que en mi cara no hay nada, casi que no hay cicatriz. Cualquiera dice es una mentira, pero la viví y la pasé de la mano de Dios. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darles a sus padres. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos tus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. Tendrás éxito por donde vayas. Bien, mis chiquitos y mis muchachitas, porque de verdad el amor de Dios es grande y maravilloso. No tengan dudas, por más problemas que tenga, no tengan dudas. Créanle al Señor que siempre va a estar con nosotros. Créanle al Señor porque Él nos está dando palabra viva. Él nos está diciendo constantemente que bueno que tenemos que creerle a Él porque el Señor es el único que nos salva. Decimos en el 8 nos dice, releerás constantemente este libro de la ley, lo meditarás día y noche, lo leerás, lo meditarás, no te vas a poner a tener dudas, sino a creerle que esto es la verdad, para que actúes en todo según lo que allí está escrito, de ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo, Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Ahí en la cama donde están los enfermos, ahí
donde caminemos ahí en el carro donde usted va, siempre, siempre tenemos que llevar la mente diciéndole al Señor, como dice el Salmo 121, tú cuidas mi salida y cuidas mi entrada. Cuando hay miedo y temores, seguimos creyéndole al Señor. Y como en Isaías las promesas son tan hermosas, vamos a leer porque estábamos hablando del maligno. Pero también el Señor nos da la palabra viva de los consejos, porque tenemos que apartarnos del mal, tenemos que apartarnos y decirle al Señor cuánto lo amamos. Y leer su palabra, porque en Isaías 40, 26, 40, 26, dice, pongan la cara hacia arriba y miren, ¿quién ha criado todos esos astros? Porque qué bonito es ver el cielo de noche. Yo todas las noches salgo a ver la luna ahora que está tan bonita. Y de verdad que, bueno, aquí casi no se ven las estrellas, pero cuando hay noches que sí se ven muy lindas. Dice, ¿quién ha criado todos esos astros? El que pasa revista sus ejércitos y llama a cada uno de por su nombre. Su fuerza es tan grande y su poder tan inmenso, que ninguno se hace el desentendido. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Yahvé no me mira, mi Dios descuida mis derechos. Son preguntas que se hacen, pero no es así. ¿Acaso no lo sabes o no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno, que ha criado hasta los extremos del mundo. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia no tiene límites. Es un Dios lleno de amor, le puse yo aquí, porque de verdad Él es el único que tiene todas esas cosas para con nosotros. Vamos a seguir leyendo porque es tan bonito. Isaías es tan bonito. Cuando ustedes se sientan tristes y angustiados, lean la palabra de Isaías y verán que el Señor les va a dar mucha paz. Dice, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia no tiene límites. Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse, los que en Él confían recuperan sus fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Salimos adelante con cualquier problema que tengamos. Que si nuestros hijos están en problemas, todo sale. Y les voy a contar otro testimonio muy fuerte, porque mi hijo, el mayor, pues tiene un camioncito y a eso se dedica, a hacer cambios de casa y cosas así. Y resulta que hace como un mes se volcó el carro, quedó, y a él no le pasó absolutamente, ni al muchacho que iba con él. Y el carro, bueno, se despedazó la puerta, pero a él no le pasó. Oigan, ni un golpe les dio, ni un golpe. Con eso les digo, si la mano de Dios no está fuerte en atraer a sus hijos. Y él me decía, mamá, ¿usted oró porque me pasó esto? Sí, papito, pero usted oró también. Pues todos tenemos que orar, no podemos aceptar que solo la mamá ore. Tenemos que aprender a orar todos los de la familia, creerle al Señor. Y no le pasó nada. Milagro grandísimo. Y 15 días en el mismo lugar, otra vez se golpeó el camión y tampoco le sucedió nada. Entonces díganme si Dios no existe para proteger a los hijos de Dios. Yo sí le creo al Señor y todos los días lo alabo por todas esas maravillas que Él hace en mi vida y en mi hogar. Dice, yo les decía, ¿usted sabe lo que es verlo en un hospital todo quebrado? No, el Señor no lo permitió. ¿Por qué? Porque le creemos a la palabra. Él dice que Él nos va a cuidar constantemente. Y aquí en el 31 dice, los que en Él confían recuperarán las fuerzas y les crecerán alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. ¿Qué hizo el Señor ahí? No permitió que nada le sucediera al Hijo de Dios, porque dice que tú y tu casa serán salvos.
En Isaías 51 vamos a leer también sus promesas que el Señor nos ha dado. Escúchenme ustedes que anhelan la justicia. ¿En qué problema estás en este momento? Quizás necesites de la justicia de Dios y ni siquiera te has acordado de que Dios está a tu lado. Yo les digo que yo tengo tanta fe de que Dios está conmigo, que les cuento a mis compañeras en oración, que yo hay veces veo en el agua donde va la par mía, así el vestido blanco. Y no estoy loca, es la verdad, yo lo he visto. Y se los digo para que tengan fe, porque yo lo siento así y así lo veo, él va a la par mía. Y cuando mi esposo murió, porque ahora en diciembre él no, me faltó, el Señor lo quería ya. Yo le decía, Señor, bueno, tu palabra dice que ahora tú eres el que me cuidas y espero que seas tú, Señor, el que lleves todas mis angustias, mis tristezas, porque oigan, no es fácil, aunque hayan sido, y les doy por ejemplo, y les doy como testimonio, que uno tiende a quejarse mucho de cuando están vivos y yo a ustedes les contaba el alcoholismo que él tenía y todo, pero vieran que cuando nos falta, hace mucha falta. Sí, así es. Y la verdad, hay momentos en que uno se quiebra, pero con la palabra de Dios y haciendo estas charlas y orándole al Señor para que nos dé la sabiduría de llegar hasta sus corazones, el Señor hace cambios en la vida de uno, el Señor te da las fuerzas, el Señor te da milagros, digo yo, porque como que la comida y todo lo que te llega a la casa, todo como que te rinde mucho, como que los recibos bajaron, como que el Señor es el que lleva todos los gastos, digo yo. ¿Por qué? Porque Él dice que a las viudas Él las asiste. Y pues yo le creo eso al Señor. Bien. Estábamos en 51 del 1 al 6, dice, pues bien Yahvé se ha complacido de Sión, de mí, de usted, de tu hogar. Puse yo aquí porque de verdad el todo tiene cuidado. Y ahora da vida a sus ruinas, transforma su soledad en un paraíso y su sequedad en un jardín para Yahvé. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso es que hay que creerle al Señor. Le creemos de que Él está con nosotros, de que Él es el único que puede hacer maravillas con nuestras vidas, y de que si le creemos, Él nos va a sacar adelante. Entonces se lo agradecerán tocando música. Mi victoria y mi alegría viene de Dios, puse yo también aquí, porque, y dice, y lanzando vivas de entusiasmo y de alegría, ponme atención, pueblo mío, escúchame, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mis sentencias, serán la luz de los pueblos. Mi justicia está por llegar, ya he mandado mi salvación. Ya he mandado mi salvación. Qué belleza, ¿verdad? Y aquí vengo yo para gobernar a los pueblos. Eso nos está diciendo el Señor. Las islas también esperan en mí y cuentan con mi intervención. Levanten los ojos al cielo y miren después al suelo. Levanten los ojos al cielo y miren después al cielo. Los cielos se derriten y se hacen humo. La tierra se deshace como la ropa y sus habitantes mueren como moscas. Pero mi salvación durará para siempre y mi justicia nunca se acabará. Atiéndame ustedes que andan derecho, pueblo mío que tiene mi ley en tu corazón. En tu corazón. Qué lindo, ¿verdad? Es creerle al Señor. Y dice aquí en el 8, pero mi justicia durará para siempre y mi salvación seguirá de siglos en siglos. Mi justicia seguirá para siempre. Es una belleza la palabra. Y de verdad, usted que me está escuchando, que el Señor entre en su hogar esta tarde para que cambie esas maneras de pensar. Creámosle al Señor, creamos en su palabra. Constantemente nos dice
las maravillas que están en el mundo y que nosotros no la vemos por estar quejándonos y por estar, ustedes han visto que hay personas, y se lo digo porque uno las topa mucho, que tienen un dolor o que tienen una enfermedad y lo único de lo que hablan es de la enfermedad. Pero el Señor hoy quiere que hablemos de sus maravillas, no de lo que nos está pasando, porque aquí estamos vivos. Ya le digo, cuando yo me enteré de que el Señor me había dado la vida por segunda vez, porque de verdad que habíamos pasado mucha angustia con este problema que yo tenía, pero yo no lo vi como problema, yo lo vi como una bendición del Señor, no sé por qué, no me dolía nada. Con eso les digo todo, no me dolía nada. El Señor hace milagros grandísimos. Yo dormía sentada y mi esposo en ese tiempo, él pues no me dejaba dormir, no me dejaba porque él me despertaba inmediatamente porque yo tenía que dormir. Por 15 días tenía que dormir sentada. Y sin embargo, todo lo pasé con amor a Dios, todo lo pasé sin dolor. Les digo yo que sí es cierto que me daban pastillas, pero nunca sentí ninguna molestia, no sentí ningún dolor, no sentí así como, no, todo lo pasé muy bien, gracias al Señor. Y de la mano del Señor siempre vamos a estar saliendo adelante. En Primera de Pedro la palabra nos dice 5. Dice, también ustedes los más jóvenes sean sumisos a la autoridad de los ancianos, revístanse de humildad unos para con los otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Aquí es otro consejo que el Señor nos está dando, tenemos que ser humildes, porque a Dios no le gustan los orgullosos. Y de verdad, hay gente que cree que nunca se va a morir. Y cuando el Señor está con nosotros, generalmente el Señor nos da como mucha sabiduría para poder tratar a los hermanos, como mucha sabiduría para saber entender los problemas, las enfermedades, para saber entender que Dios está con nosotros y que si tenemos a Dios todo lo podemos pasar. En el 6, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que llegado el momento, Él los levante, depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Depositen en Él todas sus preocupaciones, porque hay muchas, uno no sabe cómo va a seguir adelante cuando falta el esposo. Hay momentos en que uno tiene a Dios, sí, pero cuando uno se da cuenta está llorando y uno dice, ay no, yo tengo a Dios porque tengo que estar en esto, no, pues entonces hay que hacer esto de leer la palabra, de creerle al Señor, de que Él nos tiene agarrados de su mano para poder seguir adelante. No es fácil, pero ahí vamos. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo, nos vuelve a repetir, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando al que está en tristeza, en angustia, porque cuando uno está más débil es cuando vienen pensamientos que no lo dejan a uno salir adelante. Pensamientos de que pobrecita yo, pensamientos de que quizás no voy a poder, pero no, el Señor nos está diciendo, sean valientes. Y dice, resistan firmes en la fe, resistan firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Son muchas las personas que están pasando angustias y tristezas y necesidades, porque sabemos cuántas personas hay en este momento sin trabajo. Pues bien, tenemos que pedirle al Señor para que Él nos dé esa sabiduría de poder pedirle al Señor que nos dé el trabajo. Dice, Dios de quien procede toda gracia los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos
afirmarlos, hacerlos fuertes e inconmovibles, hacernos fuertes, a darnos seguridad, a darnos la salud, a darnos ese trabajo, ese dinero que necesitamos para nuestros alimentos. El Señor va a tener cuidado de todas esas cosas. Gloria a Él por los siglos de los siglos. He recurrido a Silvano, nuestro hermano, para que escribirles estas breves líneas, pues lo considero digno de toda confianza. Quise animarlos y recalcar que esto es gracia de Dios. Estén firmes. Los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. También los saluda mi hijo Marcos. Y salúdense unos a otros con el beso fraterno. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Aquí dice también en 2 de Pedro 10, primera 10, dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. Ves que toda la palabra de Dios nos viene a dar consejos, nos viene a dar advertencias, nos viene a decir que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque el Señor es nuestro Dios y Él siempre nos va a mantener de su mano y nos va a perdonar nuestros pecados. Dicen: esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso siempre trataré de recordarles estas cosas. Él nos está siempre recordando, aunque las sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno refrescar su memoria, mientras esté en la presente morada, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso procuro hacer todo lo necesario para que después de mi partida recuerden constantemente estas cosas. Y entonces nos da las bases de la fe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Leerlas y hacerlas nuestras. Y decirle al Señor: Señor, yo te creo. Yo te amo. Señor, enséñame. Dame la fe. Lléname de tu divino Espíritu. Enséñame a creer, Jesús, y no dejarme llevar por las maniobras de Satanás, sino a saber que tú estás conmigo y que tú eres el que me das la paz, que me das la gracia para poder soportar todas las cosas que vienen. Y Señor, haz que yo entienda que te voy a alabar constantemente, que tú eres mi Dios, que tú eres mi sanador, mi salvador, mi protector, mi dueño, mi rey, que tú eres mi amado Dios y que por ti, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así mi familia, todos ustedes, que yo espero que el Señor entre en sus hogares, sople con poder y gloria para que todos ustedes estén con la paz de Jesucristo que Él nos enseña hoy y siempre. Que la paz del Señor quede con ustedes y que de verdad les dé esa salud grande que Él nos da y la vida que queremos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que todo les salga bien en Cristo Jesús. Dios los bendiga y que pasen una buena noche. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.